Hola, buenas noches. Soy la doctora Marta Rosas y los invito a que empecemos a ver este viaje que tiene que ver con los aceites, la energía y los chakras. Vamos a empezar platicando que el cerebro humano está dividido en varias partes. Al lóbulo frontal, que es la que tiene la función ejecutiva, la conciencia y la creatividad, que además es la parte más grande de nuestro cerebro. El lóbulo occipital, que tiene a su cargo la vista y la orientación espacial. El lóbulo parietal, que es donde se llevan los procesos somatosensoriales. El cerebelo, que es básicamente el responsable de las funciones motoras. Y el lóbulo temporal, que tiene que ver con el lenguaje, la memoria, la audición primaria y las emociones. ¿Ok? Pero además de esta división, digamos, del cerebro, generalmente se considera que tenemos tres cerebros. El creativo, que es justamente toda la parte de la neocorteza, que es la parte más grande del cerebro, que es el que tiene que ver con la evolución del ser, que es la parte creativa. El cerebro reptiliano, que es el instintivo, tiene que ver con todo lo que es la médula espinal y el tallo vital. Y el más importante ahorita para este caso, vamos a hablar del sistema emocional, que es el reactivo, que es el cerebro límbico. Este es un cerebro químico y emocional que está compuesto por el hipocampo, la amígdala, el bulbo olfatorio, el hipotálamo y el tálamo. Si recuerdan, esto el sistema límbico para nuestros aceites es bien importante porque siempre hablamos de él cuando nos referimos justamente al uso aromático de nuestros aceites. ¿Por qué? Porque justo por el bulbo olfatorio es que llega hasta la amígdala y a partir de ahí es en donde empieza a conectarse con lo que son nuestros sentimientos y emociones. Y por eso es que el uso aromático nos puede servir emocionalmente. ¿Se acuerdan? Bueno, pues ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, porque resulta ser que justamente nuestro cuerpo recibe mucha información sensorial, ¿no? Toda la que captamos del medio ambiente. Y esa información sensorial, nuestro cerebro la traduce en redes neuronales, ¿ok? Y esas redes neuronales, empiezan a segregar químicos, ¿sí? Dependiendo de la información sensorial que recibimos del exterior. Y a esos químicos es lo que el cuerpo reconoce como sentimientos y emociones. Entonces, enseñas químicamente a tu cuerpo lo que tu mente entendió intelectualmente. Entonces, el conocimiento es a la mente como la experiencia es al cuerpo. En este cerebro límbico es donde habita el sistema nervioso autónomo, es decir, el que nos da la vida automática. ¿Por qué? Porque regula subconscientemente los niveles de azúcar en la sangre, la respiración, la temperatura, la respuesta hormonal, la frecuencia cardíaca. Y en este mismo cerebro, como ya comentamos, es en donde se transforma la experiencia. Cuando nosotros tenemos una experiencia, nuestro cerebro límbico va a empezar a secretar químicos. Estos químicos los va a traducir el cuerpo como una sensación de sentimiento o una emoción, es decir, va a llevar una firma emocional esos químicos, lo va a relacionar con una emoción. Y esa emoción pues va a llevarnos a un cambio en el cuerpo. Cuando esta experiencia se repite, se repite y se repite, lo que generamos es un programa subconsciente, lo que generalmente llamamos hábito, ¿sí? Y estos programas subconscientes, con cada una de nuestras experiencias, lo que hace es dictarnos el estado del ser, es decir, es el conjunto de experiencias lo que nos hace ser quienes somos. Y en esas entonces, en el cerebelo es donde se desarrollan los recuerdos implícitos. Entonces, de esto se trata justamente, que el conocimiento te va a llevar a una experiencia y la experiencia a la sabiduría. O que tu mente la vas a traducir al cuerpo y después al alma. O que en la mente
vas a poder después traducirla a cosas que puedes hacer con las manos para después ya incluso hacerlo de memoria, ¿sí? Estos son los resultados de esta repetición de experiencias. Pero entonces, ¿qué pasa si las experiencias siempre son las mismas? Todo permanece igual en tu cuerpo si tú permaneces igual. Es decir, si todos los días tienes los mismos pensamientos, que es lo que nos sucede al 80-90% de las personas, tu biología, tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas, tu expresión genética, todo va a estar siempre igual. Igual es a cómo piensas, a cómo actúas, a cómo sientes. Entonces, hay que hacer un cambio en todo esto. ¿Cómo hacerlo? Ahora lo vamos a platicar. Pero yo quiero contarles esto de la neurogénesis. Seguramente ustedes han escuchado hablar de que cuando por alguna razón se mueren nuestras neuronas, ya no se regeneran, las perdimos y ya tan, ¿no? Pues fíjense que ahora se sabe con esto de la neurogénesis, que se dedica justamente a ver todo lo que es el crecimiento de las nuevas neuronas, que a partir de nuevos conocimientos o nuevas experiencias, claro que se crean y se generan nuevas conexiones sinápticas y hay crecimiento de nuevas neuronas. Esto ya se ha estudiado con la neurogénesis, incluso se sabe ahora que en 4 días se procesa el gen del cambio, es decir, estas nuevas redes neuronales tienen que ver inclusive con nuestros genes. Y entonces, lo que va a surgir como nuevo también va a ir asociado a un gen que va a ser nuevo y que puede generar un cambio. Entonces, pues hay esperanza para no permanecer siempre iguales, ¿ok? Porque además hay otra cuestión que es muy triste porque así es como vivimos siempre. No nada más es que pensemos siempre lo mismo. Siempre vivimos en situaciones de estrés. Puede ser un estrés físico, que es cuando sufrimos accidentes, lesiones, heridas, caídas. Eso nos genera estrés. Puede ser un estrés químico, que es cuando nos enfermamos, cuando, por ejemplo, tenemos un resfriado, cuando hay toxinas en los alimentos o bacterias, virus, cuando los niveles de azúcar en la sangre son diferentes a los adecuados. Todo eso genera un estrés químico. El estrés emocional tiene que ver con las tragedias familiares, con las deudas, la crianza de niños, el tráfico, todo lo que emocionalmente nos causa estrés. Entonces, este estrés lo que provoca es un desequilibrio entre la mente y el cuerpo, es decir, nos pone fuera de homeostasis. Y la homeostasis, acuérdense que es justamente el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues porque nuestro sistema, nuestro cerebro, nuestro yo interior, nuestro ego, ¿sí? Nos hace que si estamos en una situación de peligro, pues nos pone en modo emergencia, ¿no? Entonces, se despierta el sistema nervioso simpático, que es el sistema nervioso primitivo, el de lucha, el de huida. Y justamente para poder huir, hay una descarga de adrenalina y de energía. Y esto termina en 2 caminos. Por un lado, podemos llegar a una respuesta de corto tiempo, que es lo que se conoce como adaptación, porque es como, por ejemplo, cuando los está persiguiendo un perro, ¿no? O los va a perseguir. Lo ven venir, su cuerpo lo percibe como una situación de peligro, entonces se pone en modo de emergencia, el sistema nervioso simpático empieza a generar señales, hay descarga de adrenalina y de energía, ustedes corren, ¿no? Y logran ganarle la carrera al perro y ya, ¿no? No pasó a mayores. Entonces, puede que su sistema nervioso parasimpático entre entonces en acción y ese es el sistema que tiene que ver con la relajación, la regeneración, el metabolismo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya, se relaja, no pasa nada y fue una cuestión de adaptación al momento. Entonces, hasta ahí todo está muy bien.
Pero ¿qué pasa si me pongo en peligro? Si se conecta mi sistema nervioso simpático, si hay descarga de adrenalina y de energía, y entonces lo que tengo es una respuesta prolongada. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues justamente a que tengo una mala adaptación. Es decir, empiezo a segregar las hormonas del estrés. Y bajo estas hormonas, como el cortisol, me suceden muchas cosas, como por ejemplo enfermedades del corazón, decrece la sensibilidad al dolor, la memoria y la retención también se me van, se me aumenta la presión en la sangre, empiezo a tener problemas digestivos, me aumenta el azúcar en la sangre. Todo esto puede suceder cuando no entra en acción el sistema nervioso parasimpático. Si yo vivo en estrés constante, toda la vida voy a tener descargas de adrenalina y de energía y las hormonas del estrés nunca van a bajar. Y ningún organismo puede vivir bajo este estrés prolongado, solamente el humano, y vivimos mal. ¿Por qué? Porque como nunca llega la relajación, nunca llega la regeneración ni funciona bien el metabolismo, entonces eso se convierte en una adicción, es decir, nos volvemos adictos a las hormonas del estrés, a sentirnos de ese modo, a estar siempre estresados, a estar en alerta, ¿no? Y entonces, cuando ya es un estado como de adicción a esos químicos, en la neocorteza se activa el estado de estrés solo con pensarlo, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ese sentimiento, a ese estado, que la neocorteza aprende a que simplemente con un pensamiento se active todo este sistema y entonces estamos siempre generando estos químicos y vivimos estresados. Es como estar en adicción. Es decir, no es que me correteó el perro y le gané la carrera y ya se acabó. No, es que vivo bajo estrés. A lo mejor no es el perro, a lo mejor es mi vecino, a lo mejor es mi suegra, a lo mejor es mi marido, mi esposa, o sea, los que me generan el estrés todo el tiempo, mi jefe, no sé, el trabajo, no sé, es una situación de estrés constante, pero que al final del camino nos acostumbramos a vivir bajo ese estrés, aunque nos sintamos mal. ¿Sí? Es como una adicción. ¿Ok? Entonces, vivir en estrés, que es el 70% del tiempo, es como estar viviendo en supervivencia. El sistema nervioso primitivo se va a activar porque tú siempre percibes una amenaza o un peligro, porque tienes la percepción de que algo puede empeorar. Entonces, ese estado de lucha o de huida, que es la reacción propia de tu cuerpo, está queriendo controlar o predecir un resultado. Y como no logra hacerlo, entonces empiezas a generar químicos de emergencia, que son justamente estas hormonas del estrés. Y vienen los cambios muy rápidos, o sea, de atención. De pronto estás estresado y entonces no te concentras y piensas en una cosa, piensas en otra, cambias de lugar, cambias de estados de ánimo, te diriges a una persona, te diriges a otra y bueno, te pones loco, ¿no? Y entonces resulta que ustedes deben de saber, porque incluso es parte de lo que se ve, por ejemplo, en la programación neurolingüística, que cada elemento que conoces forma redes neuronales en el cerebro. Es decir, incluso el habla, ¿no? Lo que nosotros decimos, se hacen redes neuronales con lo que conocemos, con nuestras experiencias. Entonces, la programación neurolingüística, de hecho, de eso se trata, ¿no? De cambiar nuestras expresiones para que entonces en nuestro cerebro se hagan otros caminos, ¿no? Otras redes neuronales para que empiece a funcionar de otro modo y podamos de algún modo cambiar, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un estado de estrés donde no tengo ni siquiera una atención en algo, sino que estoy toda la vida cambiando constantemente, de pensar, vaya, no me concentro, bajo la urgencia y excitación justamente de esas hormonas del estrés, pues se van a activar circuitos individuales de neuronas. Es decir, voy a empezar a generar redes neuronales, pero con tormenta eléctrica, o sea, redes neuronales conflictivas, ¿sí? Y entonces es cuando se dice que mi cerebro se dispara en desorden de manera incoherente, ¿sí?
Entonces, si mi cerebro no funciona bien, pues yo no funciono bien, ¿sí? Quiere decir que el cerebro va a funcionar dividido contra él mismo. Recuerden que tenemos 2 hemisferios en el cerebro, entonces cuando esto sucede, no se sincroniza, no hay modo de que se conecte un lado con el otro. Y entonces vivimos en estrés y en un estado incoherente, se dice. Ese estado de estrés, como les decía yo, les dice que tienen que correr, les dice que tienen que luchar o que tienen que esconderse, ¿sí? Porque esa es la reacción general de nuestro cuerpo, de nuestro ego y de lo que, para lo que está hecho nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, cuando las hormonas del estrés, que son la adrenalina y el cortisol, mandan más sangre a las extremidades, es porque tengo que correr, tengo que luchar, tengo que esconderme, ¿ok? Pero pues evidentemente cuando nosotros nos estresamos no necesariamente corremos, o sea, no andamos corriendo como locos, ¿no? Por a todos lados. Generalmente nos estresamos, pero nos quedamos en el mismo sitio, ¿no? Nos aguantamos, ¿no? Y entonces, eso hacemos nosotros, pero finalmente nuestro automático es que el corazón se vuelve incoherente porque entonces empieza a mandar sangre y a bombear sangre hacia nuestras extremidades, porque la idea es empezar a correr, ¿no? Entonces, pues no voy a correr, pero entonces me empiezo a mandar señales equivocadas al cerebro. Y cuando esto sucede, cuando hay incoherencia entre corazón y cerebro, pues deja de confiar uno en uno mismo, ¿no? Se vuelve uno así como que no sabes ni qué quieres, ni qué vas a hacer con tu vida. Y entonces es justamente cuando el cuerpo enferma o se desequilibra. Entonces, bueno, si todo esto nos genera el estrés y vivimos en un estado incoherente, pues entonces lo contrario es la coherencia, ¿no? Es lo que unifica las neuronas que se encuentran divididas y las sincroniza. Y para crear ese orden y esa armonía, pues está fácil la receta. Hay que pensar, hacer y ser. Porque teniendo coherencia entre el cerebro y el corazón, hay cambios significativos tanto en tu salud como en tu vida. ¿Para qué? Pues para que estés más presente, para que tomes mejores decisiones y para que puedas pensar más allá de las limitaciones de tu entorno. Es decir, tu entorno de algún modo también te está influyendo para que tú seas o pienses o creas o tengas ciertas experiencias. Entonces, si logramos estar en una coherencia adecuada entre corazón y cerebro, ¿sí? Vamos a ver los cambios positivos y significativos en nuestra salud y en nuestra vida. De manera que va a haber una mayor energía yendo hacia el cerebro y va a funcionar con un mayor conocimiento y conciencia, que es ahí donde está el meollo del asunto. Para que yo sea consciente, tengo que trabajar, o mi organismo tiene que trabajar de manera coherente. Tiene que haber coherencia entre corazón y cerebro, ¿sí? Y entonces, ¿cómo genero esa energía del cambio? Bueno, pues hay varias cosas que podemos hacer. Para empezar, pues hay que usar solamente nuestro pensamiento para lograr más orden y comunicación entre el corazón y el cerebro. Hay que analizar el cómo se piensa, cómo se actúa y cómo se siente, de manera que se pueda desconectar de lo conocido y crear una nueva personalidad. Hay que dejar de vivir en el pasado, dejar de tener los mismos pensamientos y de tener la misma mala emoción. Hay que ir más allá de uno mismo, ¿sí? Esto es, lo más fácil es en el automático victimizarnos, volvernos a acordar de lo que nos pasó, volver a sufrir, ¿ok? Y entonces todas esas cosas generan que siempre seamos lo mismo, en el actuar, en el pensar y en el por qué, porque ya lo vimos. Nuestra neuroquímica, nuestra biología, nuestras hormonas, nada cambia, permanece igual porque siempre estamos dando vueltas en el mismo círculo. Entonces, pues sí, lleva mucho tiempo que la personalidad cambia la personalidad, el ego al ego, y que un hábito subconsciente se cambia a sí mismo. Y el primer paso para esto es aumentar la conciencia. ¿Cómo? Bueno, pues cuando entiendes lo que haces y por qué,
pues entonces pones mayor intención y tienes mejores resultados. Con este aprendizaje nuevo, el cerebro dispara nuevas secuencias neuronales y se agregan nuevas conexiones sinápticas, es decir, hay más conexión entre neuronas, se hacen nuevos caminos. Y el entendimiento entonces de esta nueva información crea en la neocorteza intelectual y teórica las condiciones para dar instrucciones adecuadas para que el comportamiento coincida con las intenciones y tus acciones con tus pensamientos. Entonces, tenemos que empezar a generar el cambio. ¿Cómo? Dejando de pensar siempre en lo mismo, teniendo experiencias nuevas. ¿Por qué? Pues porque la mente y el cuerpo trabajan juntos, entonces no está fácil. Fíjense, para hacer un cambio hay que ser más grandes que tu cuerpo. Es decir, superar el condicionamiento de vivir en el pasado. Hay que superarlo. Hay que crear cosas nuevas en tu vida. Hay que superar el entorno. Lo que les digo, no nada más estar viviendo siempre en el mismo lugar, con la misma gente, bajo las mismas situaciones. Hay que superar el entorno. Y hay que superar la línea del tiempo. ¿Por qué? Porque somos bien buenos para estarnos haciendo las víctimas, para estarnos acordando de lo que nos pasó, de lo que nos hicieron cuando éramos chiquitos, de que si yo sufrí mucho, de que si mis papás eran malos conmigo, de todo eso, malísimos. Y también somos bien buenos para hacernos historias, ¿no? Y no, si ya sé qué va a pasar, no, si seguro va a pasar esto, no, si seguro va a decir, seguro va a venir, seguro va a tornar. Entonces, no vivimos nuestro presente, vivimos o en el pasado o en un futuro que pues nos imaginamos, porque tampoco tenemos la certeza de que así va a ser. Entonces, superar la línea del tiempo es eso, instalarse en el punto perfecto del momento presente. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que para generar el nuevo yo, pues yo tengo que tener pensamientos nuevos y diferentes, ¿no? Y entonces, al estar creando esos nuevos pensamientos o esas nuevas experiencias en mi vida, pues evidentemente voy a producir químicos y nuevas redes neuronales. Pero como no sé en qué va a parar eso, pues eso me genera incertidumbre y me genera miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente trabaja junto con el cuerpo, no está aislado. Entonces no puedo llegar a generar el nuevo yo si no brinco esa incertidumbre y ese miedo, si no la afronto y si no confío en que va a salir bien, ¿no? Entonces, si yo espero que algo pase o cambie, pues es vivir en carencia. Si esperas, no creas. Entonces, pues hay que empezar a crear, hay que empezar a brincar estos condicionamientos para poder crear. Y en principio, bueno, pues este es el primer consejo con respecto a los aceites. Tenemos unos aceites emocionales muy buenos que hacen justamente que conectemos con esas emociones y de algún modo el conectar con esas emociones nos da la oportunidad de modificarlas, de cambiarlas, de entenderlas, ¿sí? Para ya no reproducirlas si es que no son agradables, pero sobre todo para brincarlas y de verdad poder superar el entorno, superar el tiempo y superar incluso nuestro cuerpo. Y para eso, bueno, pues tenemos el Passion, tenemos el Cheer, tenemos el Motivate, que bueno, en principio se me ocurre que los podemos empezar usando en un difusor. Ahora, el modelo cuántico de la realidad, que no vamos a meternos en cuestiones de cuántica porque es un poco complicado, pero finalmente es una cuestión de energía. El campo cuántico de energía existe y todo es, en ese campo todo es causa y efecto. Seguramente lo han oído e incluso lo han experimentado. Si tú te sientes abundante y digno, pues vas a generar riqueza. Si te sientes empoderado, te encaminarás hacia el éxito. Y si te sientes agradecido, seguramente va a empezar la curación, va a empezar el cambio en cuanto al poner en orden emociones, ¿no? Y tan es cierto que esto genera nuevas conexiones sinápticas y activa nuevos genes. O sea, esto nos llega hasta el dentro de nuestro ser. Y esto inclusive, ustedes lo saben, que puede ayudarse con
nuestros aceites, porque si recuerdan, toda esta cuestión de la composición química, que son terpenos, por un lado pueden ser sesquiterpenos o por otro lado pueden ser monoterpenos. Los monoterpenas son moléculas mucho más pequeñas que pueden traspasar las membranas celulares. Y al traspasar las membranas celulares, o sea, ya estando dentro de las membranas celulares, pueden instalarse, hacer y regenerar inclusive el código genético, el ADN, y es ahí donde están los genes. Entonces, hasta ahí puede llegar este asunto de nuestros aceites. Y si no, pues también pueden ayudarnos cuando son sesquiterpenos, porque de todos modos se van a instalar en la superficie de la célula, en donde de algún modo van a influir para que las proteínas que están justo en la superficie de las células, que nos sirven como conexión entre células o para transmitir ciertos hormonas, neurotransmisores y demás, trabajen adecuadamente. Yo siempre hago la analogía, no sé si sea muy burda, pero los esquiterpenos hacen a la superficie de la célula como una limpieza de terminales, ¿no? Como en los autos. Bueno, los anteriores, los nuevos creo que ya ni son así, pero había que limpiarle las terminales a la batería del automóvil para que circulara bien la energía, ¿no? Pues es más o menos lo que hacen los aceites, limpiar esos sitios para que todo fluya como debe de ser, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos una intención, es como tener la foto de lo que queremos en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así, cuando hacemos las cosas con intención, cuando sabemos qué queremos, pues evidentemente nos genera una emoción. Y esa emoción, pues puede bajar al pensamiento y entonces a una experiencia, ¿sí? Y esa experiencia en la mente nos crea conciencia y la conciencia puede generar un cambio. Esa intención puede encender el lóbulo frontal, que es donde vive la creatividad, y algo súper importante, donde ponemos la atención, ponemos la energía. Y ese es el primer paso para el cambio. Por eso es que si ustedes no cambian sus pensamientos y no cambian ese estado de victimización, pues no van a poder crear nada nuevo. ¿Por qué? Porque están poniendo su atención y su energía en esas cuestiones. Hay que moverse, hay que ponerlas en cuestiones nuevas que nos generen emociones buenas y tener intención. Y para eso, pues sirve la meditación, para estar presente, para volverte consciente de tu yo inconsciente, ¿sí? Cada vez que trabajas para cambiar algo de tu antigua personalidad o de lo que quieres cambiar de tu personalidad, pues liberas energía. Y esa energía sirve para sanar y crear un nuevo futuro. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja de esa visión futura? Otra vez, es el cuerpo, cuando se usan los sentimientos, ¿sí? Porque los sentimientos es el resultado de las experiencias y si no tenemos experiencias nuevas, pues siempre vamos a recurrir a los sentimientos pasados. Es el entorno, porque el entorno controla tus pensamientos, ¿no? Es el ya ni modo, el ya que me quedo, el ya pues ya que, ¿no? Y el tiempo, pues nunca hay tiempo suficiente, o sea, siempre estamos pensando en lo que ya pasó o en lo que va a pasar, pero nunca estamos donde tenemos que estar. Entonces, si tienes pensamientos del pasado, pues también desperdicias energías del cambio, ¿ok? En cambio, con la meditación nos puede ayudar justamente a sobrepasar todo esto que nos está alejando de una visión futura, de una visión que puede ser nuestro futuro inmediato, pues que puede ser nuestro cambio y nuestra conciencia. Y la meditación, digo, para quienes la practican, que seguramente saben más que yo, porque yo apenas voy empezando en esta onda de la meditación, pues ¿qué se hace? Relajar el cuerpo, cerrar los ojos, desconectarse del entorno, entonces menos información sensorial llega al cerebro
el mundo interno se torna más real que el externo, hay un mayor nivel de conciencia y de energía, y entonces incluso se puede llegar a crear un propio campo electromagnético alrededor nuestro, ¿ok? Y esa es la liberación de energía, y esa energía es la que nos va a servir justamente para sanar y crear un futuro nuevo, ¿sí? Pero tenemos que estar en ese estado en el que el mundo interno es más real que el externo. Tenemos que estar con menos información sensorial de nuestro entorno. Tenemos que tener un mayor nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando en lugar de generar energía, la absorbemos? Si yo tengo miedo, si yo no cambio, si yo vivo en estrés, si yo no, o sea, incluso nuestro cuerpo hasta nos encogemos. Entonces, toda esa energía, ¿sí? Empieza a contraerse también y empieza, o sea, tu campo empieza a contraerse y termina siendo más materia que energía. Y bueno, pues con la meditación se puede ir más allá del cuerpo y del entorno, es decir, de todo lo material, ¿vale? Para lograr justamente esa conexión coherente entre corazón y mente. Entonces, ¿quieres crear algo nuevo? Pues trabaja en estar presente. A medida que te desconectas de tu cuerpo y superas los elementos conocidos en tu entorno, pues vas a cambiar la forma en la que piensas. ¿Y cómo desconectarse? Con la meditación. Cambiarás de vivir en un estado inconsciente, de víctima, lo que hemos estado hablando, donde permites que el mundo exterior controle tus pensamientos y sentimientos, a un estado consciente, donde eres el creador de tu vida para que tus pensamientos y sentimientos comiencen a producir los resultados de tu entorno exterior. Es decir, empiece a cambiar, empiece a haber un cambio. Mire, con la meditación podemos ir más allá de la mente analítica. La mente analítica es justo lo que divide a la mente subconsciente de la mente consciente. La mente subconsciente es la que tenemos desde que nacemos. Seguro han oído hablar de que los bebés traen su chip vacío, en blanco, ¿no? Y con las experiencias de la vida, pues a los pobres chamacos los vamos llenando de información equivocada, de traumas, de prejuicios, ¿no? Entonces, de los 0 a los 6 años, las ondas cerebrales son muy lentas, entonces son sugestionables con la información. Es decir, es lo que le llaman inocencia, ¿no? Los niños todo creen, todo lo que les digan se lo creen, porque son inocentes, porque no tienen capacidad analítica, ¿ok? Entonces, la información se les queda ahí, en el subconsciente, sin editar. Entonces, toda esa bola de cosas que se dicen, y incluso que hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen, pero que se dan a entender incluso con las actitudes, que es a lo que le llaman los psicólogos introyectos, como que los niños no lloran, el dinero es el culpable de todos los males, las niñas nada más se ven pero no se escuchan, o sea, toda esa bola de cosas, ¿sí? Se les queda o se nos quedan en el subconsciente. Y eso hace a la larga que seamos quienes somos. A lo mejor ya ni nos acordamos, pero en algún momento de la vida lo guardamos en el subconsciente, ¿ok? Y entonces, este círculo que está aquí abajo, hagan de cuenta que representa su mente. Y resulta ser que el 95% de su mente, ya no a los 6 años, o sea, ya a la edad adulta, sigue siendo su mente subconsciente. A partir de los 6 años, de los 6 a los 9 años, ¿sí? Las ondas cerebrales en los niños empiezan a acelerarse y entonces empiezan a ser analíticos, empiezan a pasar al lado de la mente consciente, donde está la lógica y el razonamiento, que es donde vive la creatividad, la fe y la voluntad. Pero eso nada más representa el 5% de nuestra mente.
Y el otro 95% está hecho justamente de experiencias positivas, de experiencias negativas, y eso es lo que llevamos y cargamos de nuestro costal todos los adultos, ¿sí? Nuestros hábitos, nuestros comportamientos, actitudes programadas, creencias, eso somos nosotros. Entonces, la meditación puede cambiar la mente analítica. Bueno, puedo brincarla, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente analítica siempre está ocupada trabajando. Estos son los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Tenemos una parte analítica, otra parte emocional, que debieran de estar siempre trabajando juntas, sincronizadas, pero no siempre sucede, y menos cuando vivimos en el estrés. Entonces, esa mente analítica siempre está ocupada trabajando porque está pensando si futuro o pasado, si está bien, si está mal, si lo que se sabe y lo que no se sabe, la familia, la carrera, o sea, siempre está como dividida, ¿no? En dos partes, analizando, viendo qué es mejor para allá y para acá. Y finalmente nos sirve para sobrevivir, para tomar decisiones, para aprender cosas nuevas, para navegar éticamente por la vida, porque a partir de eso tomamos decisiones. Pero el problema es que cuando estamos bajo las hormonas del estrés, el cerebro pues se excita por el estado de emergencia en el que se encuentra, ¿no? Y entonces la mente pues se vuelve demasiado analítica. Y entonces si empiezas a analizar tu vida dentro de una emoción perturbadora, es decir, de una emoción que viene derivada de las hormonas del estrés, y tienes que ver, o sea, y esa emoción más bien tiene que ver con un recuerdo del pasado, pues el cerebro se va a excitar todavía más. Y entonces se aleja del subconsciente, que es en donde puedes justamente hacer los cambios, ¿sí? Se vuelve muy analítico. Entonces no hay modo de llegar al subconsciente para poder hacer cambios, a menos que medites. La meditación te ayuda a todo eso, a llegar al subconsciente. Y entonces aquí podemos hacer uso de nuestros aceites esenciales para la meditación. Y ya sea que te puedes ungir pues con ellos, por ejemplo en el tercer ojo, o puedes crear una fragancia en un atomizador mezclando los aceites y rociándolos en el aire, o usar un difusor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el incienso es una fragancia sagrada, ayuda a aumentar la fe y la conexión en el espíritu. La mirra estimula el hipotálamo y a la amígdala, que ya quedamos que eran partes de nuestro sistema límbico, para reducir el estrés y enfocarte. Y su aroma además te ayuda a la apertura de lo espiritual, además de que te calma y te tranquiliza. El cedro te enfoca en tu interior con mayor claridad, ilumina tu necesidad de meditar y te regresa al camino espiritual cuando hay obstáculos. El sándalo es muy útil para las heridas emocionales o espirituales, abre el corazón y promueve la confianza. El vetiver es extremadamente bueno para aterrizar las emociones porque es más bien por esto es muy benéfico al momento de divagar y perder la concentración cuando estás meditando, ¿no? Y la salvia limpia y purifica, eliminando energías negativas y restaura el equilibrio de la energía. Fíjense, estas son las características de estos aceites, pero si se fijan además son aceites que provienen de árboles o de plantas, de pastos, de lo que está pegado al suelo. Entonces por eso sirven para aterrizarnos, para la meditación esto es muy importante. Otras opciones, bueno, es que hagan una mezcla en un frasco con 3 gotas de salvia, 3 de pachuli, 12 de incienso, 5 de sándalo o de cedro y 4 gotas de naranja. Esta mezcla del frasco la van a tomar y de esa mezcla van a agregar 5 gotas al difusor, o incluso se pueden hacer un rolón de 10 mililitros con aceite fraccionado de coco con 5 gotas de esta mezcla, ¿sí? Y también usarla a la hora de meditar. O pueden poner en su difusor 3 gotas de cedro, 2 de pachuli y 3 de lavanda, ¿vale? Y bueno, estos tips, digo, yo insisto, yo no soy la experta en meditación, voy empezando en este campo, seguramente muchos de ustedes lo practican ya desde hace tiempo, pero estos tips de verdad me parece que son buenos porque meditar no es fácil. Desconectarte de tu cuerpo
Ya vimos que mente y cuerpo trabajan juntos, entonces desconectarte de tu cuerpo, del automático, de los pensamientos recurrentes y todo esto, no es fácil. Pero bueno, hay que trabajar en ello y poco a poco se va logrando. Y entonces, algunos tips son, por ejemplo, que escojan un lugar especial, una atmósfera que crean que les va a ayudar a quietar la mente, ¿no? A estar tranquilos. Además, también escojan una hora donde tu mente esté libre de las preocupaciones diarias. Es decir, no es que no hay una hora en el día en que no se preocupen, no. Pero hay horas en las que corre uno para allá y para acá porque tiene muchas cosas que hacer. Y quizás a lo mejor al amanecer o al anochecer, pues ya tenemos menos preocupaciones, menos actividades y a esa hora podemos hacerlo. Podemos usar también siempre el mismo lugar y la misma hora, ¿no? Para ralentizar más rápidamente a la mente. Hay que regular la respiración, eso ayuda mucho. Pueden empezar con 1 minuto de respiración profunda y después establecer como un ritmo, ¿no? O un patrón de respiración. A mí se me ocurre, por ejemplo, inhalar y exhalar cada 3 segundos, ¿no? Hay que escoger un objeto de concentración, como un mantra o un símbolo de la naturaleza, o sea, algo en qué concentrarnos y no estar pensando en todos los pendientes, lo que hicimos, no hicimos, nos falta y no logramos de pronto separarnos del cuerpo, de la mente por todo eso. Entonces, para podernos concentrar en la meditación, yo creo que sí es importante encontrar algo en qué concentrarnos, ¿no? Los mantras, por ejemplo, pues son muy útiles. Y otro consejo es que si tu mente persiste en divagar, pues estar pensando en otras cosas, disóciate de ella y obsérvala como si fuera una pantalla, ¿no? Aunque eso se suena fácil, pero no lo es tanto, pero al final, si les llegan esos pensamientos recurrentes, hagan de cuenta que están fuera de ustedes, como si lo estuvieran viendo en la tele, ¿no? En una pantalla ajena a ustedes. Y bueno, esos son algunos tips que se me ocurren para poder aprender a meditar. Y bueno, en conclusión, el propósito de la meditación pues es ir más allá de la mente analítica e ingresar al sistema operativo, por decirlo así, ¿no? De nuestra mente, donde están justamente los programas subconscientes. Entonces, las creencias limitadas, los hábitos y las conductas inconscientes, hay que reprogramarlas para volvernos más eficientes, más efectivos. Pero ojo, no se puede cambiar la mente subconsciente con una mente consciente, ¿ok? O sea, ¿se acuerdan de este círculo de hace rato que les decía yo que era su mente? El 5% es su mente consciente y el 95% el subconsciente. Y lo que divide estas dos partes está representada aquí por una línea que es la mente analítica. Entre más delgada sea la capa de la mente analítica, pues eres más sugestionable. Esa capa analítica puede ser más gruesa, entonces no es tan fácil que te sugestiones. Sin embargo, con la meditación podemos llegar a ese estado de sugestión. Podemos pasar a la mente subconsciente y hagan de cuenta que nos volvemos niños, en donde aceptar, creer y rendirnos a ciertos pensamientos sin analizarlos, pues nos es más fácil. Y entonces podemos programar la mente subconsciente para llegar a la creación, que es justo de lo que se está tratando todo esto. Y bueno, en el siguiente episodio, en la segunda parte, vamos a ver cosas como estas, que cuando aprendes a controlar tus ondas cerebrales y pasas a un estado de trance, es como hacer una pausa en tu cerebro. A eso se le llama estar en estado de éxtasis, en el que no piensas ni analizas la información, sino que eres sugestionable y mueves tus ondas cerebrales a niveles más bajos de la mente subconsciente, ¿sí? Entonces, es ahí en donde nos puede llevar la meditación y entonces podemos empezar a hacer cambios y empezar a crear, ¿ok? Entonces, en estas flechas lo único que nos dice es eso, justamente, que mientras estemos subiendo al estado del trance, nuestras ondas cerebrales van a bajar, van a ir bajando, ¿sí? Nuestra mente analítica también irá bajando y entonces seremos mucho más sugestionables, ¿ok? Y en esas, pues también vamos a ver que la energía
que corre por nuestro cuerpo tiene centros en donde tiene sus funciones específicas. Esos centros energéticos son muy sensibles a quedar bloqueados o desequilibrados por distintos tipos de energías propias y externas. Y esos centros energéticos son justamente lo que conocemos como los chakras. Y esos, pues bueno, pues vamos a platicar en la próxima. Los espero en la próxima para acabar de ver este tema de aceites, energía y chakras. Gracias por estar hoy aquí. Hasta la próxima.